Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Al menos 33 personas fallecieron en Países Bajos comprando un preparado que supuestamente ayuda a morir a quienes no consiguen que su médico autorice la eutanasia. El Mar Muerto se encoge y deja al descubierto miles de misteriosos cráteres. Y nos vamos a preguntar por qué nos cuesta tanto pedir disculpas. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios, un placer estar con ustedes. Bueno, un gusto tenerte como siempre, Alberto. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. Saludamos también allí a Walter Arbilli, que no lo tenemos a través de Skype, sino aquí en estudios. ¿Cómo estás, Walter? Contento de estar juntos aquí en el estudio. Muy bien, saludamos allí en la operación técnica a Carlos Morti, en la edición de este programa Robe Brasil, en las redes sociales a Rodrigo Rincón y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar de este polémico tema que tiene que ver con la eutanasia, porque les cuento que 33 personas fallecidas en Países Bajos están vinculadas a estos denominados polvos suicidas. Información que vamos a tomar del portal periódico Hoy. Al menos 33 fallecidos en Países Bajos compraron un preparado que supuestamente ayuda a morir a quienes no consiguen que su médico autorice la eutanasia. Al no cumplir las estrictas condiciones para ello, anunció el miércoles la Fiscalía neerlandesa. Aunque la eutanasia es legal en Países Bajos desde el año 2002, la asistencia a morir solo se autoriza en condiciones muy estrictas y solo puede realizarse bajo supervisión médica, por lo que cualquier otra forma de ayudar al suicidio se considera ilegal. En una sesión judicial contra un hombre arrestado en julio por la venta de esos polvos, la Fiscalía explicó que 33 personas que compraron este preparado ya no están vivas y los investigadores han podido comprobar que al menos 15 de ellas han utilizado el polvo suicida, pero no está claro si los demás murieron directamente por su ingesta. Se cree que el detenido, que responde al nombre de Alex S., pudo haber vendido el polvo suicida a casi 600 personas en Países Bajos. Está acusado de blanqueo de capitales y de violación de la ley de medicamentos porque, además de esos polvos, vendía un medicamento para evitar vómitos que solo está disponible con receta médica. El detenido habría vendido los fármacos desde el año 2018 hasta junio del año 2021 y lo ofreció por internet usando plataformas de mensajería instantánea como Telegram y el servicio de correo electrónico encriptado ProtonMail. Los interesados podían recibir o recoger los polvos en la ciudad neerlandesa de Eindhoven por 20 euros, aunque después subió el precio a 30 euros. Suministraba los polvos a todo el que los quisiera, sin hacer preguntas sobre su estado de salud ni sus intenciones. Durante la sesión judicial, Alex S. justificó que cree que cada persona debe poder decidir qué hacer con su propio cuerpo. No pertenecemos a nadie más. Podemos determinar nuestro propio destino. Y argumentó que lo único que quería hacer era ofrecer la oportunidad de ser ayudado. Reiteramos que esta información la tomamos de periódico Hoy, de República Dominicana. Un tema sumamente polémico, Walter, porque hablamos de eutanasia, hablamos de la decisión que han tomado estas personas, más allá de que este acto en sí es ilegal de esta manera, porque en Países Bajos está aprobado, se está permitido bajo ciertas circunstancias esta decisión, pero qué tema polémico. Polémico y sobre todas las cosas me da profunda tristeza, ¿no? Pensar que hay personas que desean la muerte por causa del sufrimiento, ¿no? Porque la base está el sufrimiento, ¿no? Y es una realidad que yo no quiero que nadie sufra, ¿no? Pero qué triste es llegar a ese punto, ¿no? Y qué triste es desear la muerte por no poder o no querer enfrentar el sufrimiento, ¿no? Porque algunos no pueden y otros no lo quieren directamente, ¿no? Y el sufrimiento en este caso por una enfermedad. En este caso muchos lo usaron, no sabemos si por enfermedad o no, porque este hombre no preguntaba, Alex no preguntaba si estabas enfermo y si realmente era necesario. Entonces, no voy a estar viendo qué fue lo que motivó a él, porque no sé el corazón de él, obviamente, qué fue lo que lo motivó, pero sí hubo un tema de sin mucho escrúpulos, digamos, de estar vendiendo algo que... Bueno, si lo vendía ya tenemos una pista, ¿no? Sí, decía, entonces, pero lo triste acá es desear la muerte, ¿no? Y no sé lo que podemos hacer por estas personas, sobre todas las cosas, muchas veces nos cuesta, ¿no? Ponernos en el lugar de esas personas del sufrimiento, pero qué difícil es poder sobrellevarlo, ¿no? Y cuando llega a nuestras vidas, ¿qué hacer?
sobre todo aquellos que están sin Dios, sin esperanza, como nos dice Efesios 2:12. La muerte en estos tiempos también se ha transformado en una cultura, hasta en un Dios como en México, y ahora en estas fechas cerca de Halloween se celebra la muerte, ¿no? Y también se trata de minimizar el problema de la muerte, o disfrazarla, o hacer que no existe, o que puede llegar a ser una solución. Pero el problema no está ahí, la muerte no es una solución al problema. Porque la muerte para algunos de nosotros es la puerta a la entrada al cielo, pero para otros es otra cosa. Y pensemos en esto, en Apocalipsis 26 dice, Dios habla hoy, dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él los 1000 años. Hay una realidad, hay una primera muerte, que para algunos de nosotros, los que hemos creído en Jesús, es la puerta a la vida eterna. Pero después hay una realidad, hay una segunda muerte. Y qué triste es que algunos puedan llegar a esta segunda muerte. Estamos en una sociedad, como decía, sin Dios, sin esperanza, que está perdida y no es capaz de expresar o de vivir lo que el salmista en el Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Estamos en una sociedad que no tiene reposo, estamos en una sociedad en la cual nos cuesta ver las cosas como realmente son. ¿Dónde reposa tu alma, mi querido oyente? Hoy, querido oyente, no te voy a estar ofreciendo obviamente estos polvos suicidas ni polvos sanadores, pero sí si te toca vivir la experiencia del sufrimiento de una enfermedad, te invito a que consideres qué será de tu alma si en breve te toca experimentar la muerte. ¿Será un salto al vacío? Hay un pasaje en Apocalipsis 7:9-10 que dice, después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban en las manos y clamaban a gran voz diciendo, llevaban palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Como equipo deseamos que puedas tener esta salvación y que si te toca pasar por la muerte no sea un salto al vacío, que también puedas experimentar lo que te decíamos del salmista, que tu alma repose en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de la enfermedad y el dolor, que tu esperanza pueda estar puesta en Dios. ¿Sabes si tienes la salvación de tu alma? Si no estás seguro, comunícate con nosotros, que con mucho gusto te ayudaremos. Y pensemos que lo mejor está por venir. Seguimos adelante con la revista radial, nos vamos a referir al Mar Muerto, que se está encogiendo. Vamos a ver qué pasa en esta zona del mundo, porque está dejando al descubierto miles de misteriosos cráteres. Información que vamos a tomar del portal Infobae. Atrás quedó la época en que la gente podía relajarse al borde de las piscinas climatizadas del spa en Gedi, de Israel, y después darse un baño en el Mar Muerto. Hoy el agua salada se ha retirado, dejando tras de sí unos extraños cráteres. El Mar Muerto, una espectacular masa de agua en pleno desierto entre Israel, Cisjordania ocupada y Jordania, bordeado en su parte oeste de unos abruptos acantilados. Ha perdido 1/3 de su superficie desde los años 1960. Cada año sus aguas retroceden alrededor de 1 metro y dejan tras de sí un paisaje lunar, una tierra blanqueada por la sal y repleta de unos enormes agujeros. Las dolinas, unos cráteres que pueden formarse en una fracción de segundo y superar los 10 metros de profundidad, se han multiplicado en los últimos 20 años a orillas del lago. Al retirarse, el agua salada va dejando unas placas de sal subterráneas. Cuando llueve, el agua dulce se infiltra en el agua y disuelve esas placas, en tanto la tierra cae por encima, a falta de apoyo, se hunde y forma las dolinas. En Gedi, los 3 kilómetros de arena rocosa que separan el spa de la orilla están hoy salpicados de agujeros y grietas. Unos kilómetros más al norte, un complejo turístico se ha acabado convirtiendo en una ciudad fantasma, desfigurada por los cráteres
y medio hundida entre las grietas. Hoy el Mar Muerto solo recibe un 10% del caudal que le llegaba en otro tiempo. Además, el calentamiento global también favorece la evaporación de sus aguas. La región registró un récord nacional de calor en julio, con 49,9 grados centígrados en Sodoma, al suroeste del Mar Muerto. Su organización, formada por científicos jordanos, palestinos e israelíes, defiende que se aumente la desalinización del Mediterráneo para rebajar la presión sobre el mar de Galilea y el Jordán, que podrían alimentar el Mar Muerto. Pero, ¿está el Mar Muerto condenado a evaporarse? Según los científicos, su declive es inevitable, al menos durante los próximos 100 años. En junio, Jordania desechó la idea de construir un canal desde el Mar Rojo al Mar Muerto. De todos modos, ese canal no habría bastado para salvar el lago, apuntó Eran Halfi, hidrólogo del Instituto Araba. Vamos a hablar entonces del Mar Muerto. Parece bien que está destinado a desaparecer. Yo vi algunas imágenes de algunas agencias, algunos videos. El agua en algún otro momento se veía muy, muy celeste, muy cristalina, y bueno, ahora solo se ven cráteres, por lo menos en esa zona. El agua todavía se ve celeste y cristalino, pero se ve celeste de lejos. Pero el mar se dividió en dos. La parte sur prácticamente consiste en lugares donde extraen sal, y solamente la parte del norte del Mar Muerto sigue intacto como mar. El Mar Muerto contiene tanta sal y otros minerales que 1 litro de agua sacada del mar pesa alrededor de 1 kilo 240 gramos. Y tú aprendiste en la escuela que 1 litro de agua pesa 1 kilo. 1 litro de agua dulce. El cuerpo humano pesa un poco más que esto, pero si nos tiran a la piscina y antes de esto nos llenamos los pulmones con aire, entonces por llenar los pulmones aumenta nuestro volumen y pesamos menos que el agua que desplazamos al caer en el agua. Y gracias a esto, según Arquímedes, podemos flotar sin siquiera saber nadar. Si tú no sabes nadar y te caes al agua, infla los pulmones, quédate quietito con la cabeza para arriba, vas a flotar. Pero en el Mar Muerto, donde el agua tiene una densidad mucho mayor que nuestro cuerpo, es imposible hundirse. Y de ahí todas las fotos de turistas que están flotando cómodamente de espaldas en el Mar Muerto y leyendo un diario. La razón de que el Mar Muerto es tan salado es su ubicación a 430 metros debajo del nivel del mar, de otros mares, por supuesto, ¿no? El agua entra allí en el Mar Muerto, viene del Jordán, pero no sale, no tiene ninguna salida, solo evapora. Y lo que evapora es agua pura, pero los sales que contiene esta agua queda atrás. Y el resultado es que el mar se pone más y más salado y se convierte en un brebaje que para la mayoría de la flora y fauna resulta mortal. Y este proceso, el de recibir pero no dejar salir, de no entregar, es un peligro que vemos también en la vida cristiana. Si tú recibes de Dios y no compartes con otros lo que Dios te da, poco a poco tu corazón cambia de ser una fuente que salta para vida eterna a ser una cisterna de salmuera. La muerte espiritual se instala. ¿Quieres recibir hoy una fresca unción de lo alto? Habla a otros de Jesús. Comparte cuán grandes cosas Cristo ha hecho para ti. Pero estábamos hablando del Mar Muerto, de este desastre ecológico que no tiene solución. Y sin embargo, yo tengo esperanza también para este lugar. Porque leo en la Biblia, en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 8, donde Zacarías describe la tierra de Israel después de la segunda venida de Cristo. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Un río que tiene su origen en el templo pasa por Jerusalén y se divide en dos, un brazo va al mar Mediterráneo y el otro al mar Muerto. También el profeta Joel habla de este río en el capítulo 3, versículo 18. Por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. El valle de Sittim, o el valle de las acacias, es otro nombre del valle del Mar Muerto. Y en este tiempo, cuando reinará Cristo, y la lluvia que caerá como bendición sobre la tierra de Judá llenará sus arroyos, entonces
Estos arroyos, juntamente con la fuente que sale del templo, formarán un caudal que crece hasta llegar a ser un inmenso río. El profeta Ezequiel describe del capítulo 40 en adelante el templo del milenio. Y llegamos al capítulo 47 de Ezequiel, donde él describe este río que vimos también en los otros profetas. Y dice, esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que nadan por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores y tenderán sus redes desde Engedi, que ustedes mencionaron, hasta Eneglaín, y las especies de los peces serán tan numerosos que las de los peces del mar grande, que es el mar Mediterráneo. Así que nuestro Dios es el dador de la vida. Esta fuente que tiene su origen en el templo da vida al mar muerto. Y lo vemos a través de toda la Biblia, que es Dios el que da la vida. En Génesis capítulo 2 vemos que ya en el paraíso o el huerto de Edén era Dios el que proveía el agua de vida. Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Nosotros muchas veces pensamos que el Edén estaba en Irak, donde emboca el Éufrates, pero no estaba ahí donde emboca, sino en la fuente del Éufrates. Salía de Edén un río para regar el huerto, salía de la presencia de Dios. 2500 años más tarde, en el desierto del Sinaí, escuchamos la voz de Dios cuando el pueblo se desespera de sed y dice la palabra de Dios, he aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Y dice la palabra de Dios a Moisés, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Éxodo 17, versículo 6. Dios estaba allí sobre la peña de Horeb cuando fue golpeada. Y el agua de vida siempre sale de la presencia de Dios. Y de este milagro canta también el salmista, en el Salmo 105, versículo 41. Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos explica que aquella roca golpeada nos habla de Cristo. 1 Corintios 10:4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Él es la roca golpeada por ti y por mí. Él es el dador de la vida. Y de él dice el antiguo himno, roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Si en mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti. Rico y limpio manantial, en el cual lavado fui. Jesús mismo dice en Juan 4, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y nuevamente en Juan 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ahora, ¿qué respondes tú a esta invitación? Seguimos adelante en la revista radial. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir disculpas? A finales de los años 70, Elton John cantaba aquello de Sorry seems to be the hardest word. Se trata de una de sus canciones más emblemáticas. El título centra la atención sobre el tema que queremos tratar. Y continuamos leyendo este artículo de BBC Mundo del 27 de octubre, que sigue diciendo, pedir disculpas cuesta. Y por eso
Llegado el caso, intentamos poner en marcha toda clase de estrategias con tal de evitarlo, dar explicaciones de lo ocurrido, quitar importancia, bromear con ello, poner excusas, evitar hablar del tema o hacer como que no ha pasado nada. Son varios los motivos por los que cuesta asumir la plena responsabilidad de las consecuencias de los actos y disculparse. El primero es que supone una pérdida de autoestima, ya que se ha de reconocer que con el propio comportamiento se hizo daño. Si la valoración negativa es hacia el comportamiento, puede aparecer la culpa. Si la valoración negativa se refiere a la persona, entonces va a aparecer la vergüenza. El segundo motivo implica cierta percepción de que se pierde poder o estatus. Sería una cuestión de orgullo que impide hacerse cargo del dolor causado al otro. Habría un excesivo apego a una imagen sobrevalorada de uno mismo. El tercer motivo es el miedo a que se le pida una compensación costosa que uno siente que no puede o no quiere ofrecer. Puede ocurrir también que sea un mero temor, que después no se cumpla, ya que no siempre la persona ofendida solicita compensación. La mayoría de las veces busca comprensión de su dolor para recibir arrepentimiento sincero y buenos propósitos. Tan importante es pedir disculpas como que éstas sean sinceras, ya que de lo contrario es difícil que llegue el perdón del ofendido. La percepción de sinceridad es mayor cuando la disculpa tiene lugar de forma espontánea y próxima a la ofensa, y es menor cuando se obtiene un beneficio por ello. El nivel de narcisismo influye en nuestra tendencia a pedir disculpas. Aquellos cuyo nivel de narcisismo sea más bajo tenderán más a sentir culpa. Por el contrario, los que tengan niveles mayores tenderán a la vergüenza o al orgullo, que son en realidad dos caras de una misma moneda. Fuera de micrófonos, Alberto, teníamos un pequeño debate respecto a las discrepancias o por ahí los matices en cuanto a lo que significa la palabra disculpas, lo que significa la palabra perdón también, ¿no? Sí. Mientras les estaba escuchando atentamente, estaba mirando un texto que seleccioné de la Biblia, porque ayer me hice esta pregunta: ¿es un título correcto pedir disculpas? Porque si hay algo que la Biblia nos enseña es a pedir perdón, pero no encuentro versículos que me indiquen que yo tengo que pedir disculpas. Ahora, sí encuentro muchos textos en la Biblia que dicen que yo debo de pedir perdón. ¿Y por qué nos cuesta pedir perdón? Porque cuando uno pide perdón, está implicando con eso que me tengo que humillar ante Dios y ante aquel al cual yo ofendí. Cuando yo pido o digo discúlpame, admito que pude haber ocasionado una ofensa, pero sin intención, sin proponérmelo. Cuando pido perdón, reconozco que obré a sabiendas mal, con una mala actitud o con una mala intención. Y en la casa de Dios, en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, no deberíamos admitir la expresión disculpa. Porque aún los hechos cometidos por error, cuando uno mira el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Levítico capítulo 4, versículo 27 al 35, Dios le mandaba al pueblo de Israel que ofrecieran sacrificios aún por aquellas cosas que hubiesen hecho por yerro, por error. En el Salmo 19, versículo 2, el rey David exclamó: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Quiere decir que el rey David pedía perdón a Dios aún por aquellas cosas que él pudo haber hecho en contra de alguien sin una intención específica. Claro. Así que cuando yo pido perdón a Dios, reconozco en primer lugar que le ofendí a él, también que ofendí a un hermano. En Mateo capítulo 18, versículo 15, el Señor Jesucristo dijo cómo debemos resolver los conflictos entre los hermanos. Y leemos en Mateo 18:15 que uno debe ir al hermano para tratar de solucionar en una forma secreta, junto a él, cara a cara, esa dificultad. Si él no está dispuesto a escucharme, yo debo ir con 2 hermanos más. Y si éste no quiere oír a los 3, entonces recién debo llevarlo a la iglesia. Ese es el modo bíblico en el Nuevo Testamento de resolver conflictos entre hermanos. En el Salmo 51, cuando el rey David pecó, cometió adulterio y también homicidio, él pidió a Dios perdón. Y en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 también se toca el tema del perdón. Cada pecado es una ofensa a Dios, a un Dios santo. Y el precio del perdón por cada ofensa, por cada pecado cometido contra un Dios personal, gracias a Dios, es la sangre derramada en la cruz del Calvario.
Pero ahora vamos a ser oyentes y hermanos cristianos sensatos. Cuando nosotros pecamos contra Dios, ¿qué sentimos? Un sentido de peso, de culpa, de tristeza. Y eso nos lleva a que le confesemos a Él nuestro pecado y a recibir el perdón. ¿Y qué se recibe? Está también escrito por el rey David en el Salmo 32, bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz, dichoso, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras el rey David quiso ocultar su pecado, mientras el rey David no se lo confesó a Dios, dice el versículo 3 del Salmo 32 que se sentía como una planta que se estaba secando, sentía que sus huesos estaban envejeciendo, gemía, y él dice en el versículo 4, día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Era el rey David una planta? Por supuesto que no. Pero cuando llega al versículo 5, él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El riesgo, el peligro que yo observo de tomar la palabra disculpa es que está afectando mi relación personal con Dios. Y eso puede llevarme a que yo tome el pecado de una manera liviana y a que tenga un cristianismo superficial. Cuando la Biblia dice en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Para gozar de buena salud espiritual no tenemos que hacer excusas. Acuérdate de lo que Dios hizo con Adán y Eva. Fue hasta el huerto y los buscó. Y le dijo, Adán, ¿acaso has comido el fruto del que te mandé diciendo no comas de él? Y la respuesta de Adán fue, la mujer que tú me diste por compañera me engañó y yo comí del fruto. Así que estamos tratando con algo muy antiguo. Pero para poder gozar de buena salud espiritual, necesitamos humillarnos delante de Dios, confesar nuestro pecado ante Él, cualquiera que sea, y es entonces, bajo esas condiciones, en que podremos desarrollar buena salud espiritual. Siempre ir con la verdad, digamos, ¿no? Estamos llegando al final de este programa. Les quiero agradecer tanto a Ian como a Walter y también a Alberto por los comentarios y reflexiones en este programa. A todos ustedes por la sintonía y, como siempre, invitarlos a comunicarse. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-000540. Nos pueden buscar en Facebook, allí en el buscador escriben @llamadaweb.org y nos identifican como Llamada de Medianoche Uruguay con el logotipo en verde. Nos pueden escribir un correo electrónico a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.